La lectora de libros, volumen 5. Y porque no podemos dejar de hablar de la selva, pero sobre todo no podemos en este programa dejar de mirar, ñata contra el vidrio, la vida de los escritores y cómo van, no sé, desmenuzando en su interior un manojo de ideas que después se plasman en la literatura que nos gusta, que nos apasiona. Y tenemos el gusto de hablar con un escritor que ya es conocido de esta casa, pero que esta vez nos va a hablar de otra historia. Es el momento de hablar con Juan Cabezón. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Qué lindo volver a escucharlos. Muchísimas gracias sobre todo por el tiempo de espera, por la paciencia, pero no queríamos dejar de tenerte en esta noche de jueves. Por favor, mirá, los estaba escuchando súper atento y digo, todo lo que están diciendo y con el que estaban hablando con Carlos, digo, tenemos dos libros hermanos, básicamente, porque qué lindo que dos personas que no se conocen puedan tener un mensaje tan similar y al mismo tiempo tan profundo, ¿no? Así que gracias porque estuve escuchando súper atento. Bueno, lo que pasa con este programa es que muchas veces uno empieza a hablar con alguien, con algún escritor, y yo empiezo a notar, ¿viste? Todos los libros que quiero leer de esa persona o que recomiende, bueno, le habrá pasado lo mismo y ahora a nuestros oyentes les va a pasar con los que tengas para comentarnos. Pero hoy nos convoca un libro, corregime si no es así, que es del año pasado, que es Las alas del pájaro, ¿no? Sí, exactamente. Lo publiqué con Del Fondo Editorial en noviembre del año pasado. Buen regalo de cumpleaños, porque yo cumplo en noviembre, así que fue muy lindo poder celebrarlo de esa manera con esa nueva historia para todos los lectores. Y además, una historia, bueno, muy interesante, de alguna manera que también puede dialogar con el autor anterior, pero que quiero que nos cuentes un poco de qué va, ¿no? De qué va este paraje selvático que también trae la historia de hermanos, ¿eh? Sí, vos sabés que lo escuchaba cuando, bueno, terminé de gestionar, yo soy coach ontológico y justo hoy terminé tarde con una sesión de coaching y cuando me metí a la radio digo, quiero escuchar a ver de qué están hablando y digo, están hablando de hermanos, digo, tantas coincidencias y me encantó y también Las alas del pájaro va de León, que es el hermano menor que sigue los pasos de Aurelio, que es el hermano mayor que lamentablemente falleció, y bueno, León está siguiendo los pasos, pero no se da cuenta que se está metiendo en este entorno selvático no solamente para acompañar ese duelo de su hermano, sino también para encontrarse él mismo, ¿no? Es decir, a ver, la selva no es solamente el escenario exótico que uno se imagina, sino es como un personaje más, porque es como que le revela cosas a León sin que él se termine dando cuenta. Justamente está como si fuera un espacio simbólico, vamos a decir, en donde él va muy racional, pero todo eso racional se le disuelve, aparece Nibis, que es la chamana, emerge algo ancestral y obviamente lo conecta con esa emocionalidad que él no se permitía sentir por esto de haber perdido a su hermano, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Eso que ustedes hablaban recién también de la selva como ese entorno en donde lo desconocido lo rodea a uno y bueno, uno puede decidir girar, darse la vuelta e irse o bueno, animarse a adentrarse en la selva y encontrarse, básicamente. Lo interesante de cuando se habla de narrativa de la selva es que a nosotros nos pasa lo siguiente, ¿no? A medida de que el personaje, ya sea el protagonista u otros, está en la selva y va como siendo parte de la naturaleza de la selva, del ritmo de la selva, de los peligros de la selva, se empieza a descubrir en sí mismo como una suerte de espejo con esta realidad que tiene, donde el personaje también es un misterio, el personaje también es una selva en sí misma, ¿no? Con todos estos simbolismos que hemos hablado antes. Claro. Y nosotros somos la persona que lee ese descubrimiento, esa introspección, ¿no? Esa revelación que va teniendo el personaje dentro de este espacio, pero también nosotros estamos como metidos en esa selva. Y nosotros también hacemos esto de, como decís vos, bucear
en nuestro interior, ¿no? Lo que sucede con nosotros. Por eso también esta historia, en este caso, nos ayuda, Las alas del pájaro, a contemplar esta percepción que tiene el protagonista, que es León, esta percepción sobre la magia, sobre lo que puede ser la magia, ¿no? Este viaje chamánico, y vivir Sí. nosotros también nuestra propia vida. Y vos sabés que yo siempre digo que tengo la suerte de que los lectores se animen a escribirme después de leer mis libros y que me cuenten qué de ellos encontraron en la historia. Hay gente que le puede gustar más o le puede gustar menos la historia, puede sentir cercanía con uno u otro personaje, pero por ejemplo Nivis, que es la chamana, no hay una sola persona que no haya leído el libro y que me diga, che, me hiciste reflexionar mucho y me hiciste acordar de determinada cosa de mi vida. A ver, y yo creo que la selva, con este entorno tan envolvente, lo que hace justamente es representar lo oculto y lo no domesticado, por decirlo de alguna manera, Claro. que está en nosotros, ¿no? Y además algo que no podemos controlar. Si leemos un libro, miramos una peli, vemos una situación y nos sentimos tocados por dentro, eso me suele pasar en sesiones, por ejemplo, en donde aflora la emoción y la queremos frenar. Pero cuando la emoción es muy intensa, no la podés frenar. Y eso es lo que me gusta a mí de escribir y de la lectura también, ¿no? Yo como lector me gusta leer historias que emocionen y que me dejen algo por leerlas justamente. Y creo que eso está creado en Las alas del pájaro, envuelto todo por la selva, por decirlo de alguna forma. Claro, y recién cuando hablábamos de la lectura que hago de los diccionarios de símbolos, que a mí me encanta, ¿no? Esto de que la selva es como ese lugar donde nosotros nos despojamos de todo, de la cultura, y desnudos, a veces de manera real o simbólica, como personajes, nos sacamos Sí, todo y empezamos a ser más libres, ¿no? Y creo que la libertad, por eso se llama La sala del pájaro, este exacto. libro, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, la búsqueda de la libertad. Sí, y vos sabés que, mira, bueno, yo me encargo de hacer lo que son los book trailer, que le digo yo, que son como especies de trailers en video y con voz de lo que se viene cuando estoy escribiendo una historia nueva o cuando estoy por publicar. Y de hecho la primera, las primeras palabras que cuento de la historia es la pregunta ¿qué es la libertad? ¿No? Y de hecho es la frase que aparece al comienzo del libro que dice la libertad, pregunto, ¿qué es la libertad? Es eso que te abraza el alma cuando te has arrojado sin dudar a los brazos del abismo, o sea, soltaste el control básicamente, y de eso trata un poco, a ver, seguís Pasos de León, pero también es esa pregunta de ¿cuándo fue la última vez que soltaste el control y viviste y te dejaste ser, Uh, ¿no? Eh, entonces, inclusive, bueno, cuando uno está escribiendo la historia también eso lo toca, porque uno quiere preguntarse eso para poder volcar su emocionalidad en el libro y que el lector la sienta también. Entonces, cuando hablabas del simbolismo, a ver, es esto de lo animal, lo intuitivo y al mismo tiempo escuchar más allá de lo que nuestra mente racional que va a 1000 por hora nos dice, ¿no? Y esa es un poco la invitación de eso, ser libres y permitirnos ser libres. y Va por ahí un poco. eso significa muchas veces enfrentarse a todo tu sistema de creencias y de miedos, que a veces estamos tan ahí escondidos y salen, ni bien empezamos a adentrarnos, en este caso, en el espacio selvático, ¿no? Sí, vos sabés que yo escucho lo que me decís y me río y me sonrío porque se me viene Nivis a la cabeza, ¿no? Nivis, que es esta chamana que les cuento a vos y a todos los lectores y a los oyentes, por supuesto. Nivis, el primero que tuvo que sentarse frente a ella y conversar y procesar las preguntas que hacía, fui yo. Y digo, fue mi coach, Nivis, porque muchas de sus preguntas son tan profundas que justamente te desarman. Y me gusta eso, que haya un personaje que con su sabiduría, ella es una mujer centenaria prácticamente,
y muy sabia, pero que te acompaña mientras vos vas descubriendo qué haces con eso que sentís. Y me parece que está bueno que esas reflexiones tomen una importancia grande y hagan como de balance o equilibrio con el pensamiento. Obviamente, la lógica, el pensamiento es algo que necesitamos todos los días, pero el sentir y esas preguntas que desarman y lo ponen a uno a contemplar su vida son súper necesarias. Y creo que Nidis como que personifica muy bien todo ese sentir y ese contemplar hacia adentro. A ver, yo estoy en una disyuntiva para hacerte esta pregunta, porque la vez pasada habíamos hablado de qué había sido primero, si el coach ontológico o el escritor, y me siento un poco estafada en aquella respuesta que me diste en ese momento, debo decir la verdad, y porque yo ahora veo que esto está todo muy bien integrado. Ya no sabemos qué es primero. Porque en este libro está muy encarnado esto de que, bueno, estás contando una historia muy linda, está todo muy bien contado, la historia de León, qué bien, ¿no? Los hermanos, ¿no? Este viaje, la tribu y toda la mar en coche. Pero vos en el fondo nos estás haciendo viajar a nosotros. Y ahí es el coach por encima del escritor. Será porque recién terminé una sesión, por eso. No me mientas, está en el libro. No me venga con esta cuestión, a ver, anecdótica de que estabas terminando una sesión. Uno se pregunta qué fue primero, el huevo o el pájaro, ¿no? No, realmente, a ver, mira, yo me recibo en Córdoba como coach en 2019 y ya venía haciendo un camino de introspección desde la primera publicación de Los que se quedan, Sí, que fue de la cual que hablamos la otra vez. Claro, bueno, Los que se quedan yo lo publico primero como autopublicado y luego, muchos años después, tengo la suerte de llegar a los brazos de Del Fondo, en donde Jessica, Fer, Andrea, Omar, todos me recibieron súper bien y me ayudaron a elevarlo mucho más al libro, pero yo venía ya desde una reflexión. A mí me parece súper importante, y con esto coincidió Carlos, lo que decía también, que es necesario que el autor se mire primero y reflexione sobre sí mismo, sobre lo que le pasa, sobre lo que siente, y bueno, como te decía hace un ratito, volcar toda esa emocionalidad en la historia. En el caso de Las alas del pájaro, si leíste y viste la dedicatoria, yo se la dedico a mi viejo. Siempre tuvimos una comunicación compleja con él, hasta que bueno, los dos pudimos ser libres y entender que éramos un otro, que yo no podía desear que mi padre fuera como yo quisiera y él tampoco podía desear un hijo como él quería, y simplemente nos aceptamos como éramos, ¿no? Y a partir de esa premisa de aceptar un otro, que puede ser otro que habla otro idioma distinto, alguien que viene de otro país, tiene otra creencia religiosa, política, no sé, lo que sea, lo que fuere, y entender que el otro es un otro. Entonces ahí soltás el control. Ese es un poco también meterse en la selva, ¿no? Meterse en lo que no me termina de cerrar a mí porque quizás no comulgo con esas ideas o con ese pensamiento, con ese sentir, pero tampoco lo puedo controlar. Yo no te puedo decir, che, no estés triste. Bueno, esto que lo que tiene la novela como gran fortaleza, ¿no? Como decimos, bueno, la historia sí es de ficción, pero al mismo tiempo, además de contarte una historia, te va interpelando como lector a hablar a reflexionar sobre tu propia vida, sobre esos obstáculos que tenés en la vida, sobre todas esas cosas que te atan y que vos no terminás de soltar, ¿no? En algún punto, pero no te da todas las respuestas. Y eso es lo interesante del libro, ¿no? No es que te dice, no son aforismos. A ver, esto es así, ¿no? O una suerte de reglas para seguir, ¿no? Bueno, sea libre en 5 simples pasos. No. La sala del pájaro es una historia, ¿entendés? Y en el medio de la historia vos te encontrás reflexionando a la par de los personajes, de alguna manera. De hecho, a ver, hay mucha movida alrededor de lo que es el viaje personal de cada quien,
A mí, por ejemplo, cuando leo que alguien me dice 5 pasos para hacer tal cosa, me agarra como un picor, ¿viste? Detrás del cuello, es como, no quiero saber nada. Ok, cada cual con su fórmula, ¿no? Pero digo yo... Bueno, yo soy medio, lo digo públicamente, todo el mundo de acá que me conoce, digo, ¿para qué me invitas? Se sabe cómo me pongo, ¿no? A mí no me gustan los libros de autoayuda, les huyo, me repelan, esquivo siempre esos anaqueles de las librerías, y esto no es un libro de autoayuda. Ahora No, te va a ayudar, eso es otra cosa, ¿me entendés? Pero no es que el libro tiene la pretensión, en principio, de decirte cómo vivir, sino que en medio de una historia vos te sentís hermanado con el personaje y te suceden las cosas que le pasan al personaje. Y entonces, en esa identificación, decís, pucha, no es la selva, pero yo también necesito desnudarme de esto, yo también necesito adentrarme en quién soy y lo que me sucede, ¿no? Vos sabés que recién te escuchaba cuando volviste a nombrarlo de desnudarse y lo pensé también antes, me quedó colgado ese dato y me lo acabas de traer de nuevo para decirlo. Hay una escena que 2 o 3 personas han notado, que es cuando León se mete en el manantial, que yo le puse el nombre Aqua Nucora, que es como una especie de juego de agua en el corazón. El agua como profundidad, como algo expansivo, y es un juego, en realidad es un idioma que inventé yo, no existe ese idioma. Cuando hagamos la película o la serie va a existir. Pero eso de Aqua Nucora es como agua en el corazón, como te decía, y es la posibilidad de expandirse y de sentir y de permitirse ser. Volvemos a dar toda una vuelta, ¿no? Parece que estamos hablando siempre de lo mismo, pero es como encontrarle una nueva dimensión a ser y a que no hay fórmulas mágicas. De hecho, sigo haciendo spoiler, pero en el momento más mágico o místico de la historia, en donde Nibis acompaña en un viaje especial a León, vamos a decir así para no hacer spoilers, en ese momento Nibis lo guía con preguntas. No le dice anda para acá o anda para allá. Ella simplemente lo acompaña para que él pueda encontrar su manera de hacer las cosas y de sentir. Y me parece que sí, coincido con vos en que tanto esta novela como Los que se quedan, u otro que tenía anterior de autopublicado, que se llama Un corazón de 5 infartos, todos esos libros traen esa reflexión que no te cuentan cómo vivir, pero sí te invitan a que te lo preguntes y te digan, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir yo? Distinto al otro. ¿Cómo quiero yo hacer mi vida y mis días? Y a veces esas preguntas son difíciles porque es como adentrarse en la selva y encontrarse con que quizás no lo sabes o nunca te lo preguntaste y es eso que te está haciendo ruido adentro, ¿no? Me encantó y te agradezco, la verdad, Juan, tu tiempo, tu paciencia. Sé que es tarde, que venís a laburar, pero la verdad es un placer tenerte y espero que siga esta amistad así radial y que podamos seguir escuchándonos y que la próxima vez que publiques nuevamente te invitamos a comentarlo acá en La Lectora de Libros. Por favor, yo más que encantado y ojalá que la próxima vez que hablemos estemos charlando acerca de un libro nuevo con nuevas reflexiones y nuevas cosas que nos unan y nos hagan reflexionar a todos. Les agradezco muchísimo por de nuevo el espacio. No es para nada tarde, siempre que haya momentos de libros, así me llames a las 3 de la mañana, voy a tener ganas de hablar. Y si es de Siempre reflexiones... escucho el director de la radio que en cualquier momento nos pone un programa ómnibus, ¿no? Que empieza a las 22 y siga ad infinitum. No, por favor, que necesitamos también descansar. No, por favor, que tengan una buena noche, un buen fin de semana largo. Gracias por el espacio de nuevo y un abrazo enorme para ustedes, cálido, porque la verdad es que el frío que está haciendo acá en Mendoza ni les cuento. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Juan.